Hola, ¿qué tal? Continuando con este curso, en este vídeo vamos a aprender a crear base de datos con Transact SQL en la interfaz de programación. Pero antes de todo, he diseñado esta pequeña ilustración con la finalidad de poder entender cómo está formado la base de datos en SQL Server, con la finalidad de poder entender a fondo la creación de una base de datos, valga la redundancia. Y bueno, la base de datos está formada por dos archivos: los archivos de datos y los archivos de transacciones. Los archivos de datos y transacciones, cada uno cumple una determinada función, muy importante, cabe recalcar. A su vez, los archivos de datos se subclasifican en archivos de datos primarios y archivos de datos secundarios. En los archivos de datos primarios mantienen o deben tener una extensión MDF que les hace saber que con esa extensión es un archivo de dato primario, y los archivos de datos secundarios tienen una extensión NDF. Con esto le hacemos reconocer a la base de datos que es un archivo de datos secundario. A su vez, estos archivos, tanto primarios como secundarios, se pueden agrupar en un grupo de archivos, o como comúnmente se llama, file group. Un file group no es nada menos que un almacén o una colección que contiene o almacena archivos, ya sea archivo de datos primarios o archivo de datos secundarios. Para ello, al momento de crear una base de datos, es primordial crear un file group o un grupo de archivos primario que van a contener mis archivos primarios, y un file group secundarios que van a contener mi grupo de archivos secundarios. El file group de datos secundarios es opcional, pero por temas de este curso y de administración, yo sí voy a crear. Como les digo, es opcional, se puede crear o no, igual no genera ningún problema, pero por temas de resguardado de información es recomendable crearlo. Ahora, ¿cuál es la función de los archivos de datos primarios, archivos de datos secundarios? ¿Qué es lo que hace un archivo de datos de transacción? Un archivo de datos primario se encarga de guardar y almacenar nuestra objeto de base de datos. Al momento, ¿a qué me refiero con objeto de base de datos? Ya sea una tabla, un procedimiento almacenado, una vista, un trigger, un desencadenador, un sinónimo. Esos son los objetos de base de datos. Al momento de crear un objeto de base de datos, especifico que se guarden aquí, en este archivo primario, y es así como es la utilidad de este archivo de datos primario. Los archivos de datos secundarios sirven, tienen la misma funcionalidad que el archivo de datos primario, de guardar objetos de la base de datos. La única diferencia es que cuando yo creo un objeto de la base en la base de datos, ya sea tablas o cualquiera de ellos, y no especifico que se guarden en este archivo de datos primario, automáticamente se guardan acá los archivos de datos secundarios. Es decir, todo objeto de base de datos que no especifique dónde guardarlo se va a guardar automáticamente aquí. Podemos crear 1, 2, 3, 4 o 5 archivos de datos secundarios. Con estos archivos de datos secundarios que vayamos, la información que se guarde en una se va a guardar en el otro, y en el otro, y en el otro, y así sucesivamente. Se va a hacer la replicación con la finalidad de, en caso falle uno, obtenemos la oportunidad de poder restaurarlo al siguiente. Y los archivos de datos los archivos de transacción sirven para guardar los cambios que hagamos en los archivos de datos primarios o en el archivo de datos secundarios. Estos archivos de transacción va a guardar las modificaciones, ya sea como los cambios que hagamos, las alteraciones que hagamos en los objetos de nuestra base de datos. Guardan información como a qué hora se hizo el cambio, qué usuario le hizo el cambio, dónde se hizo el cambio, qué tipo de cambio se hizo, en dónde se hizo el cambio. Para esto sirve. Bueno, ya he explicado con esta ilustración y tratar de entender mejor el funcionamiento y cómo está compuesto una base de datos. Vamos a crear la base de datos a través de Transact SQL. Bueno, una vez aquí ya abierto Transact SQL, lo único que hacemos es conectar. Nos conectamos. Una vez conectado aquí, podemos expandir aquí donde dice base de datos. Y como ven, ya nos dan la base de datos de ejemplo.
y otra base de datos del sistema. Cada una de estas bases de datos cumple una determinada función. La base de datos master sirven para poder crear desde ahí otras bases de datos, ya sea nuestra base de datos que nosotros queramos crear. La base de datos model sirve como un prototipo, es decir, al momento de crear una base de datos, esta base de datos model le proporciona el prototipo de cómo se debe crear una base de datos. La base de datos team sirve para crear bases de datos temporales, y así no voy a entrar mucho en detalle, ya que esto va más allá en un curso de administración de base de datos. Bueno, lo que vamos a hacer para crear la base de datos, seleccionamos en nueva consulta y como ven, se abre la interfaz de programación. Para poder entender el código, lo que vamos haciendo, podemos utilizar comentarios. Para la realización de comentarios en Transact SQL, simplemente basta de escribir 2 barras horizontales seguidas y únicamente todas las letras se pinta color verde. En este caso, en los comentarios Transact SQL los ignora. En este caso voy a poner, siempre especificando el vídeo que estoy haciendo, vídeo número 1 y creación y eliminación de base de datos. Los comentarios sirven para documentar el código. Ahora voy a poner la imagen debajo para ir viendo cómo se va creando la base de datos. Ahora, para crear primero la base de datos, necesito especificar la palabra reservada create. La palabra reservada create, que es una palabra reservada, valga redundancia, es una palabra escogida por la sintaxis de Transact SQL para que cumpla una determinada función. Así es. Las palabras reservadas no se pueden utilizar para poner nombres a objetos del objeto de base de datos. Entonces ponemos create y la función de create permite crear objetos, ya sea tablas, vistas, triggers. En este caso vamos a crear database. Estas palabras reservadas se pueden escribir en mayúscula o minúscula. Yo la escribo en mayúscula por buenas prácticas de DBA y le asignamos un nombre, en este caso recursos humanos. Le asignamos un nombre a la base de datos y la palabra reservada on para decirle que va a empezar en dónde lo voy a crear. Pues a partir del on empiezo a crear mis grupos de archivos. En este caso voy a crear mi primer grupo de archivo, mi file group primario. Para crear un grupo de archivo primario, lo único que tengo que hacer es escribir la palabra reservada primary y abrir paréntesis. Con esto ya creé mi primer grupo de archivos primario. Ahora necesito crear mi archivo principal, mi archivo primario, que es MDF. Para la creación de mi archivo necesito especificar un nombre lógico. Para especificar un nombre lógico escribo la palabra reservada name, le doy el signo igual y ahora por apóstrofes. La palabra nombre lógico sirve para que la base de datos lo pueda identificar dentro de la base de datos misma. En este caso voy a escribir igual recursos humanos. Muy bien. Le voy a decir recursos humanos y bajo date. Solo recursos humanos. Con el nombre puede ser cualquier nombre. En este caso yo le doy, siempre trato de darle un nombre que tenga algún significado. En este caso poder identificarlo en el caso que yo voy a crear más base de datos para identificar lo que este archivo pertenece a la base de datos de los recursos humanos. Bueno, ya le creé el nombre lógico. Ahora le voy a crear un nombre físico. Para crear un nombre físico necesito separarlo primero por una coma y la palabra reservada filename. Con esto estoy diciendo que voy a asignarle un nombre físico. A diferencia del nombre lógico, el nombre físico necesito asignarle una ruta, obviamente dentro de los apóstrofes. El nombre físico necesito asignarle, como dije, una ruta asignada y sirve para que el sistema operativo pueda identificarlo. Entonces la ruta predeterminada que utiliza SQL Server al momento de crear base de datos es la que está acá. Vamos a archivo de programa, vamos a Microsoft SQL Server, vamos aquí abajo, MSQL y date. Aquí es donde lo guarda. Lo único que tendríamos que hacer es copiar esa ruta, en el caso quieran crearlo ahí. En mi caso yo voy a escoger otra ruta, o pueden escoger cualquier otra. En mi caso yo voy a escoger una ruta que ya tengo escogida. Aquí simplemente copian la ruta
y la pegan dentro. Ahora luego escriben una barra invertida para poder asignar el nombre físico. En este caso lo voy a escribir igual, recursos humanos, guión bajo date, para decirle que es un archivo de datos .m, le asigno la extensión para decirle que es un archivo de datos principal. Y ahí no acaba, necesito darle un tamaño inicial, un factor de crecimiento y un máximo de crecimiento. Para darle un tamaño inicial le digo a la palabra 6, le escribo 5 megabytes, puede ser 5 megabytes, 5 terabytes, 5 terabytes, 5 gigabytes. En este caso voy a empezar con 5 megabytes. Luego necesito especificarle un máximo de crecimiento, es decir, un max size, hasta cuánto puede crecer. En este caso puede crecer igual en 5 megabytes, en terabytes, gigabytes o ilimitado. Un límite, yo siempre le escribo ilimitado para que se adapte al crecimiento de la base de datos de lo que requiere una empresa. Igualmente se separa por una coma y el factor de crecimiento, file group, es decir, cuánto va a ir creciendo cada vez que se llegue al tope de los 5 megabytes, en este caso 5 megabytes. Hasta ahí he creado mi primer grupo de archivos que contiene un archivo primario. Luego le doy una coma para decir que hasta ahí voy a crear mi siguiente grupo de archivos, en este caso grupo de archivo secundario. Para la creación del grupo de archivo secundario que va a contener dos archivos secundarios, necesito escribir la palabra reservada file group, darle un nombre. En este caso el nombre puede ser cualquiera, yo lo voy a abreviar FGD, que significa file group por default, y le voy a decir que es por defecto. Ahora paréntesis, hasta ahí ya creé un grupo de archivos por defecto que va a contener archivos secundarios. En este grupo de archivos se van a guardar todos los archivos que no especifique el objeto donde lo voy a guardar. Automáticamente se guardan ahí, es decir, cualquier objeto que no especifique dónde guardarlo, automáticamente se van a guardar en mis archivos secundarios. Y prácticamente la sintaxis es la misma. Necesito un nombre lógico para que sea identificado por la base de datos. Le doy el nombre, le voy a decir recursos humanos, igual, y le voy a decir que es date. Muy bien, day 1, y bueno, ahí acabé. Siempre dándole un nombre significativo, es decir, que tengo un significado, luego un nombre de archivo físico, by name, igual, especificar la ruta, la misma ruta le vamos a dar, barra invertida para recién darle el nombre físico, en este caso va a ser igual, recursos humanos, en bajo le voy a decir que es un day 1. Punto ndf para decir que es un archivo secundario, igual necesito un tamaño, factor de crecimiento y un máximo de crecimiento. Decimos size es igual 2 megabytes, coma, el max size es igual un limit, y el factor de crecimiento, que es el phi, va a ser igual 2 megabytes, igual 2 megabytes. El siguiente va a tener los mismos parámetros de crecimiento, así que lo voy a copiar esto. Y hasta ahí ya he creado mi primer grupo, mi primer archivo secundario dentro de mi grupo de archivos secundario. Voy a crear el segundo, para eso necesito escribirle una coma. Y simplemente créanme que copio lo mismo para ahorrar tiempo. Voy a copiar tal cual, ya que la estructura va a ser la misma. Hasta acá, hasta antes de la coma. Y bueno, lo especifico ahí. Con esto estoy diciendo que voy a crear mi segundo archivo secundario dentro de este grupo de archivos secundarios. Lo único que no se tiene que repetir el nombre, lo único que aquí le voy a cambiar 2 para decirle que es un segundo archivo secundario, y acá también 2. Muy bien. Ahora ahí ya creé mi grupo de archivo primario y secundario. Ahora voy a crear mis archivos de transacciones, que vendría a ser esta otra parte. Para ello, los archivos de transacciones, como dijimos, no necesitan ser guardados en un grupo de archivos, simplemente se le crean así, en archivos sueltos. Entonces se le crea con la palabra reservada log on
para decir dónde, y prácticamente la estructura es la misma que tanto en la primaria como en archivos primarios como secundarios. Lo único que va a cambiar es la extensión y los nombres. En este caso el nombre lógico, eso lo voy a escribir que es un log, decirle que es de registro de transacciones, la misma ruta, y le voy a decir que es un log. Y la extensión obviamente va a cambiar para un LDF, para decir que es un archivo de transacciones. El tamaño y el factor de crecimiento y el máximo de crecimiento es el mismo. Y listo, así de simple, la creación de esta base de datos. Incluso puedo utilizar comentarios para especificarlo aquí, pero no voy a enredarlo mucho. Digo que para poder ejecutarlo lo selecciono y le doy en ejecutar o F5. Como ven, comandos correctamente completados. En la parte principal le vamos a dar actualizar. Abrimos la base de datos y como ven aquí está recursos humanos. Vamos a ir a la dirección donde creamos. Le habíamos asignado para crear los archivos físicos. Y bueno, la ruta en que ustedes hayan guardado. Esta cosa aquí. Y como ven, aquí se ha creado. Se ha creado mi archivo de dato primario, mis dos archivos de datos secundarios y mi archivo de datos de registro de transacciones. Muy bien, ahora sí, así es como se crea una base de datos. Ahora lo vamos a borrar. Ponemos la palabra reservada go para decir que hasta ahí culmina la sentencia anterior, y voy a escribir una siguiente sentencia para poder ejecutarlo en la misma interfaz. Y le vamos a decir drop database, que significa que vamos a eliminar una base de datos. En este caso le damos control, seleccionamos control, barra espaciadora, y se debe mostrar nuestra base de datos, recursos humanos, punto y coma. Toda sentencia termina en punto y coma y le damos en ejecutar. Como ven, datos correctamente, le damos en actualizar y se desapareció. Igualmente los archivos tienen que haberse desaparecido, y sí, se han desaparecido. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que hayas entendido. Cualquier duda dejas en la caja de comentarios. Y bueno, no voy a utilizar la interfaz gráfica, ya que créanme que es nivel novato, nivel DAO. Un buen DBA de base de datos como SQL Server debe manejar muy bien la sintaxis Transact SQL. Así que practícalo 2 veces, créeme que lo vas a agarrar la costumbre. Solo es cuestión de saber la lógica nada más. Y bueno, hasta aquí el vídeo, me despido y no te olvides de compartir, darle me gusta